Acompáñame en esta historia. Imaginemos que por alguna razón de la vida te vas a vivir a una selva muy lejana y te dicen que es necesario que te lleves una serie de herramientas. Son 5. Pero estas herramientas son difíciles de utilizar. Algunas ni siquiera sabes para qué sirven, otras son muy pesadas y otras incluso desagradables de cargar contigo. Pero te dijeron que son necesarias para que sobrevivas. ¿Aún así te las llevarías? Bien, esto mismo sucede con las emociones. Las emociones entenderíamos que son una serie de herramientas que son necesarias para nuestra supervivencia. Son respuestas innatas ante situaciones que son muy relevantes. También las emociones pudiéramos dividirlas en positivas y negativas. Las emociones positivas son aquellas que causan sensaciones agradables, por ejemplo, la emoción de alegría. Y las emociones negativas son aquellas que causan sensaciones desagradables, por ejemplo, la tristeza o la ira. A pesar de que las emociones las podamos dividir en positivas y negativas, no quiere decir que unas sean buenas y otras malas. Todas las emociones son necesarias, pero de esto vamos a hablar más adelante. Entonces iniciaremos hablando del por qué las personas tenemos emociones. Las emociones nos permiten conocer las necesidades de las demás personas, expresar las nuestras, adaptarnos a situaciones relevantes y reaccionar ante ellas. Por ejemplo, la tristeza que ocurre ante la pérdida es una emoción incómoda, pero aún así nos ayuda a reintegrarnos, pero sobre todo buscar ayuda en las demás personas. Otro ejemplo es el miedo, que se presenta ante amenazas reales o imaginarias. Esta emoción también se puede sentir muy desagradable, pero nos permite reaccionar ante las situaciones. Algo curioso que sucede con las emociones es que cuando se presentan aquellas que no son agradables, evitamos en medida de lo posible experimentarlas. Pensamos que todo el tiempo debemos de estar felices, que es la única emoción necesaria, pero dejamos de lado que estas emociones tienen una razón de ser. Se presentan porque hay una situación que es relevante para nosotros, y si entonces no las aprovechamos como herramienta, esta emoción va a perdurar por más tiempo y además no va a solucionar o no va a cumplir su función. Ahora volvamos a nuestra historia. Imaginemos que ya estás viviendo en la selva. Entonces te dedicas a recolectar madera para poder construir tu casa. Y un día, caminando por la selva, te encuentras con un animal que es muy grande. No sabes si este animal te va a poder hacer daño o qué es. Entonces decides utilizar una de tus herramientas. Esta herramienta te permite ser más cauteloso y entonces alejarte del lugar por no saber si te puede hacer daño. Imaginemos que la herramienta te hace salir corriendo y después de terminar de correr y alejarte del lugar, te das cuenta que tienes mucha hambre y mucha sed. Entonces decides acercarte hacia un río, bebes de esa agua, pero también a un lado del río hay un pez que parece estar inmóvil. Por el hambre que tienes, te acercas, recoges este pez y decides comértelo. Pero después de la primer mordida, este pez te sabe demasiado mal y utilizas otra de tus herramientas. Esta herramienta es el asco y decides escupir el pez para que no te haga daño. En ambas situaciones estás utilizando tus herramientas y estas mismas son las que garantizan tu supervivencia en la selva. Así de sencillo es como funcionan las emociones. Son breves y optimizan algunas funciones para emitir una respuesta. Entonces, concluiríamos diciendo que las emociones son necesarias, tienen una función y evitarlas sería totalmente contraproducente. Si estás teniendo conflicto con tus emociones, no sabes distinguir si estas son funcionales o no sabes cómo controlar las conductas que se generan después de estas, te recomendamos buscar ayuda profesional. Esto sería todo por hoy. Esperamos que esta información te sea de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.